como habíamos anunciado, nos acompaña la profesora Diana Contreras. Ella es candidata a diputada por el Partido Revolucionario Socialdemócrata y un conglomerado de partidos aliados por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Profesora, gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme y por ser parte de tu programa. Qué bueno. Profesora, vamos a empezar por lo esencial. Usted, bueno, en los medios de comunicación con mucho tiempo. ¿Qué le motiva a involucrarse en esta ocasión, formando parte de una boleta de varios partidos por la circunscripción número 1? Bueno, realmente yo he hecho política toda mi vida. Sí. O sea que no es la primera vez que incursiono en política. Desde los 16 años, pues comencé a formar parte del grupo del FUS en la Universidad Autónoma. Me involucré con el Partido Revolucionario Dominicano, incluso llegué a entablar relaciones personales con el propio profesor Juan Bosch y con José Francisco Peña Gómez. Puedo decir, por ejemplo, detalles de Peña Gómez, que nosotros vivíamos en Barcelona, viví en Barcelona cuando cumplí mi primer año de casada, y él vino, lógicamente en el marco de un viaje que hizo a España, pero vino a compartir con nosotros, a comer con nosotros ese día. Me visitó cuando nació mi primer hijo, a la clínica, o sea, ese tipo de relaciones que se valoran mucho. Luego, incluso estuvo en su casa el día de su muerte. Seguí en el PRD siendo miembro de un comité de base, interactuando, y cuando el partido se divide, pues bajo los principios no reelección, entendí que eran principios válidos y comencé a constituir, a ser parte del Partido Revolucionario Socialdemócrata, y lo soy hasta hoy. Es precisamente en el marco de esta militancia política, en el marco de los acuerdos, proponen mi nombre como una candidatura femenina a la circunscripción número 1 en concertación democrática, de manera que hay 6 candidatos, 3 hombres y 3 mujeres, y una de esas candidaturas femeninas pues la ostento yo. Le hago la pregunta porque sí conocemos de su trayectoria, pero bueno, ya esto es una candidatura per se, es una diputación en una coyuntura, ¿verdad? Donde vemos, profesora, que el que tiene más recursos es el que más suena, el que más da es el que más cree que puede ganar. Cuéntenos de esa experiencia que usted ha vivido antes de entrar en detalle ya con sus propuestas. Bueno, realmente siempre ha sido así, ¿eh? No vamos a hacer ilusiones y decir que desgraciadamente el peso económico, pero yo sí quiero que la gente pondere que el que está demasiado en los medios y el que muestra que tiene muchos fondos, también tiene muchos compromisos. Y eso es muy importante que la gente entienda. O sea, un grupo económico, yo no tengo detrás de mí ningún grupo económico. He recibido algunas colaboraciones de amigos, pero no son gente que representan una empresa, que representan un grupo económico. En consecuencia, yo no tengo compromiso solamente con mi conciencia y con lo que ésta me dicte como correcto. Lógicamente, trataré, no puedo ser desagradecida, y cuando las propuestas vengan del Poder Ejecutivo, que yo espero, igual que la mayoría, que sea ocupado por Luis Abinader, pues la ponderaré y trataré pues de votar favorable, pero siempre que no esté reñida con mis principios. Siempre que entienda que por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo es posible que los legisladores actuales del partido que fueran hayan aprobado en el periodo de las vacas gordas, en el periodo que hablábamos que teníamos un crecimiento increíble, tanto endeudamiento, y a qué precio? Al endeudamiento con bonos soberanos? O sea, los bonos tienen un valor en el pago de su deuda, ¿no? Que va completamente unido a la estabilidad económica del país, en la medida que el país se percibe como fuerte, y por eso logramos parcialmente bonos no tan costosos.
yo me pregunto, cuando tengamos que renegociar esa deuda en el marco de la crisis actual, ¿quién va a querer comprar bonos en un país donde su economía se ha desplomado? Claro. Por muchísimas razones, que no es ajeno a la crisis mundial, a la crisis sanitaria, y que no es endilgándole al Partido de la Liberación Dominicana, a su gobierno, que lo ha hecho mal. Creo que lo ha hecho mal, sobre todo en el nivel de endeudamiento que ha tenido. Profesora, ¿cómo usted califica el manejo que le ha dado el gobierno a propósito de que, bueno, se está pidiendo una extensión del estado de emergencia? ¿Cómo usted califica el manejo que le ha dado el gobierno a las dos crisis? A la crisis sanitaria que tenemos por el COVID-19 y a la crisis económica que estamos viviendo. Bueno, mira, el manejo que le ha dado a la crisis sanitaria y a la crisis económica parcialmente ha estado pautado primero por lo que han hecho otros países. Ha creado el proyecto FASE para que los empleados que hayan perdido su puesto de trabajo reciban cierta retribución económica. Ha aumentado el monto del apoyo económico de los programas solidarios y ha aumentado, pero eso lo han hecho todos los países. O sea que no es una invención y creo que es muy correcto. Lo único es que no hay fondos para cubrir la población entera y sobre todo la población que es no formal, la que pertenece al sector informal, que desgraciadamente en República Dominicana 52%, más de la mitad. Es altísimo. Y que es la más vulnerable, la más frágil. Ha habido un debate. Es la que ha vivido toda la vida del día a día, del cheleo y de los recursos captados cada día. Ha habido un debate. En ese tenor, y en cuanto a la crisis sanitaria, también ha sido muy pautado por lo que hasta ahora ha determinado la OMS, que desgraciadamente ha tenido sus desaciertos, que yo no puedo culparlo como tal a la OMS, creo que están llenos de buena voluntad y con deseos de colaborar, pero estamos frente a un virus nuevo, el cual era un poco inventando sobre la marcha, que se iban descubriendo cómo tratarlo y en qué y cómo afectaba la salud de las personas. Profesora, hay un debate y de usted llegar al Congreso, imaginamos que en algún momento se tocará, que es el tema del 30% de los fondos de los trabajadores de las AFP. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuál es su posición como posible legisladora sobre este tema? Mira, si hay un tema que hay una iniciativa, es el tema de las pensiones. Estoy hablando antes de la pandemia. O sea, yo estoy avergonzada de cómo los legisladores y cómo el país ha permitido que los bancos, a través de los fondos de pensiones, se hayan lucrado de una manera descomunal en detrimento de las pensiones que en su momento recibirán los trabajadores. Hay estudios que hablan de que aproximadamente va a ser el 22% de los ingresos que tiene una persona, los que esta va a poder percibir al momento que se pensione. Y lo va a percibir precisamente en un momento en que es que tiene más necesidades. Porque de una manera u otra, una gente que está trabajando, a veces tiene una actividad informal que le genera algún recurso extra, no tiene una salud ni nada. O sea, muy posiblemente tú gastes menos en medicina que lo que gaste yo. Puesto que, o sea, hay un deterioro y unas necesidades de una serie de suplementos y de medicamentos a medida que la persona, bueno, pues toma hipertensión, ha tenido problemas cardíacos, en fin, sufre de azúcar. En una palabra, en el momento en que la persona tiene más gastos de salud y en el momento en que la persona pues no tiene menos ingresos extras, va a recibir el 22% de sus ingresos formales. Te están diciendo, tú vas a ser un depauperado. Sí. Tú vas a ser Esto se va en la primera semana. En la primera semana, una persona que tenga esas carencias que usted apunta.
Exactamente, o sea, tú vas a tener que depender de tus hijos, que era lo que precisamente la seguridad social quería brindarle a la persona, la seguridad de que él per se y a través del trabajo y de los depósitos que había hecho, podía pues proveerse. Entonces, mi respuesta es no. No a que sea de los fondos de los trabajadores, Claro. pero un sí rotundo a que sea de los beneficios que tienen las AFP. Eso no se toca, eso no se toca. No, pero se puede tocar de la misma manera que se legisló para que sea de los fondos de los trabajadores. Yo propongo que sea del fondo de los beneficios que reportan, porque hay que saber que en esos beneficios que las AFP reportan, hay un % importante que es por gastos de manejo, porque tienen beneficios tan grandes que no solamente benefician a los bancos, sino a ellos mismos. Es el más grande de la región, para que la gente tenga una idea. Entonces mi propuesta es, vamos a tumbar eso del 30% de los trabajadores. Vamos al 30% de los beneficios de la AFP. Y créanme los trabajadores que sus percepciones van a ser mayores y no pondrán en riesgo una pensión que ya estaba proyectada un 22% y que sin ese 30% iba a irse a un 15 o un 16. Vamos a hablar de sus propuestas para la demarcación número 1. Siempre es bueno escuchar de personas experimentadas como usted la visión, ¿verdad?, en torno a estos temas que en algún momento llegarán al Congreso y que hay que tomarlo con la seriedad, como el de las pensiones, como el del aborto y demás. Pero sus propuestas, ¿cuáles son los puntos fundamentales para que la sociedad dominicana decida votar por usted? Bueno, ya hablamos del tema de las pensiones, que es uno de los temas, del tema de los envejecientes, no ajeno a las pensiones, del tema de medio ambiente. El tema de los envejecientes, ¿por dónde usted lo enfocaría, profesora Diana Contreras? Bueno, además de las pensiones, pienso que el Estado debe aupar más las residencias médicas en el área de geriatría. Vivimos en un mundo donde cada día las personas envejecientes seremos más, porque la tasa de natalidad se reduce, las expectativas de vida aumentan. Entonces, si hoy el 60% de la población tiene más de, el 12% de la población tiene más de 60 años, estamos hablando que en pocos años será el 15, el 16, aumentará por esas dos variables que te he presentado. Correcto. Sin embargo, ¿dónde están las residencias para geriatría? No es una especialidad específica de las personas adultos mayores. Estoy hablando de que hay medicamentos que son propios de los adultos mayores. Entonces, en medicamentos geriátricos, ¿en qué medida esos medicamentos que van a esa población tan vulnerable no puedan ser reducidos o llevados a cero los impuestos que se demandan, que se piden para el pago de los medicamentos, que son los impuestos que normal? Un medicamento no tiene ningún beneficio de un pago de impuestos inferior al que se utiliza para comprar una botella de whisky. Entonces eso no es posible. Y en el caso de los adultos mayores, pienso también en que las casas cada día más, estamos hablando, porque la familia cada día más se parece a las familias extranjeras. Personas que no tienen hijos o personas cuyos hijos, por las razones que fueren, no están en la capacidad, porque tienen que trabajar. Señores, los jóvenes que tienen hijos ahora mismo, sobre todo de las capas más empobrecidas, se tienen que ir de sus casas a las 6 de la mañana para estar en su trabajo a las 8 de la mañana, para salir de su trabajo a las 6, a las 5, para estar a las 7. Entonces, ¿quién va a cuidar a ese adulto mayor? Entonces, las casas de acogida de estos adultos mayores, tanto casas diarias, donde la persona pueda llevar a su adulto mayor, dejarlo,
y recogerlo a la salida como hacen con los niños. Claro. O también, ¿por qué no?, las casas donde tengan todos los viviendas, o sea, donde puedan convivir. Entonces, eso hay muy pocos. Ahora mismo yo tengo una amiga que no tiene, porque también el hecho de que tanta gente emigre hace que muchísima gente que se quedó en el país no tenga sus hijos en República Dominicana. ¿Involucraría eso, profesor, algún tipo de reforma, de mejoramiento a los asilos que hay en la República Dominicana? Pienso que definitivamente se tiene que estudiar primero cuando el presupuesto llegue, ¿no es verdad? Nosotros los legisladores somos los que lo estudiamos, aprobamos, hacemos enmiendas. Entonces, mis ojos van a estar en ese tenor, igual que en el de los discapacitados. O sea, los discapacitados son personas que ameritan, o sea, el Estado tiene una responsabilidad con todos sus ciudadanos y con las personas que tienen discapacidad aún más. Entonces, mis ojos van a estar enfocados a que los recursos destinados a las personas con discapacidad y ya sea de manera particular o de manera generalizada a través de programas de servicio, pues puedan ser potencializados. Y en el caso del medio ambiente que usted mencionaba, no quiero terminar la entrevista sin ese punto que es muy importante, que pocos legisladores lo topan. Bueno, mira, toda mi vida yo he estado ligada al medio ambiente. Las personas que son parte del medio ambiente saben que cuando ha habido manifestaciones, cuando yo fui vicerrectora de la UAS en 2 oportunidades, claro, y acompañé a la Comisión Ambiental de la UAS al Congreso y a la Academia de Ciencias, y a las diferentes, y en viajes hacia montañas, hacia ríos, con debilidades, producto de que le cogían sus acuíferos, hacia la implementación de hidroeléctricas que no eran valoradas como pertinentes y cuyo daño, o sea, fui parte y lo seguí siendo. Lógicamente, no en primera fila, en la medida en que era una simple ciudadana, pero sí seguí siendo parte. Y entonces, para mí, la ley del ordenamiento territorial, eso es vital. Claro. Que se haga una presentación pormenorizada de los 48.442 kilómetros cuadrados de República Dominicana. ¿Y para qué? ¿Qué perfil tienen? Por ejemplo, en Santiago cuando se construyó el aeropuerto, se construyó en los lugares que era de territorio óptimo, idóneo para la agricultura. Sí. Entonces, no puede ser que se destinen kilómetros y kilómetros cuadrados de terreno para una expansión de una ciudad y para la construcción de aeropuertos en terrenos que pueden ser usados para la producción. Para la agricultura. La agricultura me preocupa en la medida en que esta la sitúan en territorios reservados, en laderas de montaña, precisamente donde nacen las fuentes de los ríos, donde de manera subterránea hay acuíferos pequeñitos, pero que se van a ir juntando con otros y que son los que van a dar, van a parir en algún punto un río que se va a agrandar con otras fuentes y va a constituir la cuenca de ese río. Entonces, si nosotros permitimos, como lo hemos hecho hasta ahora, y como yo lo digo sin ningún resquemor, ha permitido el actual y el anterior ministro de Medio Ambiente que este crimen ecológico, porque en la medida en que los recursos hídricos del país se lesionen, en esa misma medida nuestra capacidad de poder seguir siendo país viable se reduce. Bueno, yo creo que es importantísimo esa visión que pocos legisladores, como usted bien apunta, lo tienen. ¿En qué número estará usted en la casilla a diputado, profesora? Bueno, yo estoy en 4, en la boleta de las diputaciones, en 4 partidos. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, que es el número 2, en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que es el número 16, en el partido APD, Alianza por la Democracia, que es el número 22, y en el Partido Dominicanos por el Cambio, que es el número 10,
pero la casilla 4, 4. Bueno, profesora, agradecer su tiempo, agradecer su tiempo y desearle mucha suerte. Yo creo que merece el país legisladores con ese compromiso. Gracias a la profesora Diana Contreras, candidata a diputada por el PRCD y 4 partidos aliados por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Ustedes nos encontramos mañana. Bye bye.